Bienvenida o bienvenido al nuevo podcast, El llamado a la automaestría. Inicia este 2024 y espero que esté por mucho tiempo más en transmisión. Mi nombre es Josefa y la intención de este podcast es que podamos conectar, podamos acercarnos, podamos apoyarnos y también te puede inspirar a tomar acción en tu día a día. Yo tengo un camino bastante largo. Me he dedicado a comprender qué es lo que ocurre y a trabajar en mí, llevarlo en práctica. Así que también que esto sea educativo, pero no aburrido, sino que práctico. Y de una forma también más relajada, no quiero que me veas como la típica doctora seria que da todos los anuncios, toda la información la da súper seria, con todo citado en los últimos papers. Nunca me resonó esa forma de conectar con las personas. Siento que si bien es importante toda la evidencia científica, no me malentiendan, por favor. Estudiando medicina y siendo doctora, me doy cuenta de que mucho de la evidencia se usa como una herramienta para ganar seguridad. Dado que me siento insegura de quién soy, como que no confío en lo que yo siento, en lo que yo pienso, entonces mejor consulto la evidencia. Y de ahí que hay un desempoderamiento general de la salud y de las personas. Así que quiero partir haciéndote un par de preguntas muy importantes, porque si me dices que sí, por lo menos a una de estas preguntas, significa que este podcast es para ti. Entonces, mi primera pregunta es, ¿te han diagnosticado de alguna enfermedad mental como ansiedad, depresión, bipolaridad? Otras que no son realmente médicas, como por ejemplo ser paz, una persona altamente sensible, traumas, heridas, pero no te hace del todo sentido las soluciones que se dan en este mundo moderno, en la medicina moderna, como por ejemplo lo que son los medicamentos psiquiátricos y otras alternativas más. Sabes que falta algo, lo sabes, lo sientes en tu ser, pero no sabes qué es. Estás buscando soluciones definitivas y no solamente parches o soluciones a corto plazo. Junto con eso, quiero preguntarte si tú te has criado en ambientes erráticos, es decir, donde no sabías qué iba a pasar de un momento a otro. Podía estar todo bien en un momento y de repente, ¡puf!, de un momento todo se iba a la B, como se dice acá en Chile, y habían peleas, habían discusiones, y tú vivías en un estado de confusión quizás, un estado permanente de alerta. Otra forma de describir esto es que fuiste criada por adultos que no regulaban muy bien sus emociones o que eran emocionalmente inmaduros. Todo esto finalmente son sinónimos. Y aquellos que han sido criados en estos ambientes tenemos mucha más probabilidad de desarrollar trastornos mentales, entre comillas, y que la raíz grande de estas enfermedades sea el niño herido. Por eso está tan de moda el niño herido, porque el niño herido es nuestra parte que es víctima. O sea, mi amor, tú de niño, de niña, no tenías ninguna posibilidad de empoderarte y de tomar responsabilidad, ponerte en modo creador y salir adelante. Imposible. Eso no ocurre hasta pasados los 20 años. Yo creo que la ciencia es muy cierta cuando dice que la corteza prefrontal, que es la parte más desarrollada del humano, de la voluntad, de la regulación emocional, etc., se desarrolla hasta los 25 años. Entonces creo que el real empoderamiento, real, ocurre desde los 25 años. Y si es que alguien madura antes, sobre todo las mujeres que tienden a madurar antes, es desde los 21 años. Pero de ahí para atrás, tú fuiste víctima en gran escala. Así que quiero decirte que me carga el discurso de que estás siendo víctima porque tú tienes una víctima interna que tienes que ir a rescatar, a escuchar, a contener y a validar. Y solamente mediante ese acto tú te vuelves al modo creador. No a través de invalidar a la víctima o desatenderla, como es el típico llamado de hoy en día de las redes sociales y de la parte pop, la psicología pop y la espiritualidad pop, que yo también he estado ahí, así que no se preocupen, pero siguió avanzando. Sigo con las preguntas. Desde pequeña o pequeño, ¿te sentías diferente? ¿Sentías que nadie te entendía? ¿Sentías que tenías preguntas o visiones, pero no había nadie alrededor tuyo para preguntarle porque no te entendían simplemente? ¿O tus preguntas eran muy raras? ¿O percibías en tu ambiente situaciones, leías personas, pero
los adultos te decían que tú estabas ahí como, te estabas volviendo loco, así como, ¿qué te pasa? Nada que ver, y te invalidaban constantemente. Eso quiero llegar, la invalidación constante de lo que tú sentías. Uf, esta es un gran área. Bueno, si tú me dijiste que sí, por lo menos a una de estas preguntas, es muy probable que sientas el llamado a la automaestría. Y para eso es este podcast. No todos, no todos los que sufrimos ansiedad, depresión, bipolaridad, etcétera, etcétera, están llamados a esto, a la automaestría. Mucha gente se conforma, pero maravillosamente, con los medicamentos psiquiátricos y toma su clonazepam, toma su sertralina, toma su pregabalina, todos los medicamentos que hay habidos por haber y quedan bien. Y dicen que bien, ya estoy bien, me siento bien, estoy listo. Pero no todos es así. O a no todos les hace sentido solamente la psicoterapia e ir a hablar, sino que quieren más. Bueno, esa hambre, esa necesidad de saber más, todo eso es lo que estamos respondiendo aquí, porque es muy probable que tu llamado sea convertirte en el maestro de tu propia vida. Nuevamente, este es un llamado muy especial y es un llamado que hemos tenido en la humanidad por muchos, muchos años, pero lo hemos olvidado, creo yo, y lo hemos menospreciado o dejado en un rincón. Aquí vamos a sacarlo nuevamente a la luz. Vamos a hacer que esto vuelva a ser realmente un trabajo necesario, valorado, validado y también, ¿por qué no?, remunerado, como lo estoy haciendo yo ahora. Quiero contarte un poquito de mi historia, porque yo sé que aquí hay muchas personas que me conocen, muchas, y la gran mayoría, y sobre todo al principio, cuando salga el primer episodio del podcast, pero también sé que va a ser compartido a nuevas personas y va a llegar a nuevos rincones. Entonces quiero contarte brevemente un poco de mí. Ya te adelanté un poco, soy médico por muchos años, por no decir desde que nací, para ser dramática, sentía que había algo malo en mí, algo que esconder, algo que sentirme avergonzada, como que quién era yo estaba mal. Básicamente esa era mi sensación. Recuerdo pasarla muy mal en muchas oportunidades por algo que se llama, entre comillas, ansiedad social. Ya esta sensación de que no querer ir a jugar con otros compañeros todo el tiempo, o ir a cumpleaños me daba miedo, cosas muy sociales, muy abiertas también me daba miedo, me gustaba estar tranquila en mi casa porque ahí me sentía bien. Entonces, junto con esto que era, entre comillas, ansiedad social, también era una vieja chica, pero esa vieja chica era una niña totalmente sobreadaptada al ambiente, que era como, o me desarrollo, o me sobreadapto, o acá voy a salir como muy trasquilada, como se dice. Y también era súper autoexigente, ligado a lo mismo, entre comillas perfeccionista, porque no soy tan perfeccionista, sino que soy más orientada al logro, como a sacarme la máxima nota, a ser la mejor del curso, la mejor en deporte, la mejor en arte, por algo estudié medicina, ¿no es cierto? Así que esa es un poco mi vida de chiquitita. Siempre supe que la forma en que había logrado sobrevivir, entre comillas sobrevivir, era una bomba de tiempo, porque sabía que se iba a romper esta burbuja de la exigente, la que es todo perfecta y todo la mejor, no iba a poder ser para toda la vida, porque me requería demasiada energía, demasiado esfuerzo y dejarme demasiado de lado. Y así fue como eventualmente llegaron a mi vida las, entre comillas, enfermedades mentales. Y si bien siempre tuve ansiedad, en medicina ya tenía depresión. Hace poco le conté a una señora que trabaja conmigo y le dije, ¿sabe que la verdad es que yo estudié medicina con depresión? Y me miró con unos ojos así de platos gigantes, así huevo frito, y me dijo, ¿cómo estudió usted medicina con depresión? ¿Cómo hace eso? Le dije, no tengo idea, a pura fuerza bruta, a pura voluntad y darle, que darle, que darle, y estudiar y estudiar y estudiar. Pero eso fue una autoviolación, fue demasiado violento hacia mi persona y tuve muchas consecuencias. O sea, yo sé que estaba con depresión en segundo año, ya estaba con depresión. Y en séptimo año ya estuve muy mal, porque al principio fue como una enfermedad, o sea, fue una depresión más como de dormir demasiado, comer demasiado, ¿sí? Como cambiar mucho de ánimos, pero después fue una depresión per se. Pesaba 47 kilos y yo mido 1,65 m, así que se pueden imaginar lo flaca que estaba. Apenas dormía y todo. Terminé la carrera igual, imagínense, no me eché nada, terminé con 6,2, el máximo es un 7, o sea, es como una locura la exigencia que me sometí,
pero a la vez mi cuerpo quedó, súper resentido, o sea, se mueren. Yo egresé hace 5 años y todavía estoy con un cuerpo rigidizado en muchos aspectos, lo he trabajado muchísimo, pero Así que aquí el llamado es decirles que si están pasando por un periodo de ansiedad, depresión o cualquier cosa, no esperen llegar al burnout, como lo hice yo, no esperen llegar a estar totalmente rigidizados y de verdad se sientan muertos en vida. No es necesario, uno puede tomar medidas antes y los animo, pero profundamente que lo hagan, o sea, profundamente. Bien, voy a seguir porque en el fondo yo toqué mi punto más bajo dentro de la carrera de medicina en 7.º año y ahí dije, Josefa, nunca más te hago esto. Ya aprendí. Imagínense lo porfiada que soy. Ya aprendí. Nunca más te hago esto, te lo prometo. Ahora vamos a salir adelante. Nunca te ha gustado ninguna especialidad, no te preocupes. No te preocupes. Vamos a buscar nuestro camino porque ¿cómo puede ser que yo estudiando medicina y pidiendo ayuda a doctores, ninguno haya podido realmente ayudarme? Porque tomé medicamentos, pero millones, de todas las familias, pero ninguno me hacía efecto. Ya, o sea, los típicos ISRS, los duales, los estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, o sea, para dormir, para despertarme, para concentrarme, para todo. Me pasaba que mi cuerpo rechazaba el medicamento psiquiátrico antes de llegar a la dosis óptima. Era como, me dolía la panza, la libido se me iba a piso, pero mal, y era un zombie en vida. Y nada, o sea, básicamente sentía que por ahí no iba la cosa, pero igual los tomaba porque me ayudaban a sobrevivir y a terminar este periodo de mi vida para después hacer lo que yo quisiera. Entonces creo que cuando estamos en modo supervivencia, tenemos que terminar algo, sí o sí terminarlo, y no podemos darnos un descanso, o no queremos darnos un descanso, porque esa es mi situación, no quise darme un descanso. Es súper válido usar los medicamentos psiquiátricos, súper válido, pero comprendiendo siempre, esta es mi visión, comprendiendo siempre que el trabajo real es indispensable, o sea, no puedes saltártelo. Lo que es conocerte, transformarte y convertirte en el maestro de tu propia vida es un requisito que no puedes omitir. Ahora, sobre eso tú puedes tomar medicamentos, se te hace bien, quizás no psiquiátricos tan químicos, quizás otros, también puedes hacerlo. Yo estuve en tratamiento con psilocibina y me ha servido muchísimo también, pero no es mi intención irme por ahí en este episodio, sino que realmente entregarte como el contexto básico de lo que vamos a ir hablando. Entonces, como te estaba contando entonces, yo tengo una historia bien sufrida, así me siento yo, bien sufrida, donde me transgredí mucho, pero a la vez hoy me he dedicado y hace 5 años me dedico básicamente, hace 3 fuerte, a conocerme mejor, a comprender quién soy, a buscar la ciencia que más me hace sentido para poder dar respuesta a mis preguntas, a poder identificar mis reacciones automáticas o este piloto automático y mis corazas defensivas, cuáles son mis necesidades, mis anhelos, mis deseos, pero también he trabajado en fortalecer la relación conmigo, la relación con otros, que es la que más tengo dañada, la relación con la naturaleza, que esa siempre me ha sido muy intuitiva, y con algo más grande. Tiene que existir una relación con algo más grande. Debe existir. Dios, el sol, el mar, la naturaleza, el universo, algo debe existir con lo cual tú puedes tener relación sólida. Si no, de verdad que esta mesa con 4 patas está floja. Como les decía, para mí lo que estaba más flojo era la relación con otros, muy desconfiada, etc. Les cuento lo último de mí. Yo trabajé 3 años como médico. Entre medio me fui de viaje, 4 meses, pero trabajé como médico del 2019 al 2021. Trabajé en la pandemia por COVID, el 2020, el 2021, y de ahí dije, voy a lanzarme a este mundo y a compartir mi verdad, o lo que me hace sentido a mí, lo que me ha ido sanando, etc. Trabajé tanto en sector público como sector privado, y la verdad es que no seguí una especialidad porque estoy cansada de estudiar enfermedades, estoy aburrida de ver la parte mala y quiero dejar de dividir el cuerpo. Yo justamente mi llamado es lo contrario, es a estudiar la salud, la conexión, el bienestar y a comprendernos como un todo, no por partes. Si bien es muy útil, no quiero que me malentiendan, es muy útil que hayan especialistas en ojo, en el dedo derecho, el pie, o sea, tiene que existir eso, pero no puede reemplazar una visión integral del ser humano. Con el camino me he dado cuenta que eso no puede ser delegado a un tercero.
no puede ser delegado a un médico, sino que es que la misma persona pueda comprenderse como un todo, pueda conectar consigo misma y alguien más lo acompañe. Y eso puede ser un doctor o no, pero no es que alguien más te vaya a ti a sanar. Eso es básicamente imposible. Bueno, dicho esto, que fue un poquito más extenso de lo que tenía planeado, quiero que empecemos a tocar los primeros puntos para comprendernos. Porque si queremos dar respuesta a nuestras interrogantes, nuestras preguntas existenciales o no, creo que el trabajo más importante al principio es separar la paja del trigo, lo que es real de lo que no es, de lo que es verdad de lo que no, de lo que es esencial de lo que está dañado. Esto es fundamental porque este es el primer paso cuando empezamos a responder al llamado a la automaestría, que es lo que estamos haciendo en este podcast. Hay muchas cualidades, virtudes, fortalezas de cada uno de nosotros que han sido o bien exaltadas o inhibidas por nuestra historia de vida, por nuestros traumas, nuestras heridas emocionales o el estrés crónico al cual hemos estado sometidos de chiquititos o en un trabajo actual o sea cual sea el caso. Y desde aquí, para que comprendan un poquito qué es separar la paja del trigo, quiero compartirles lo que Brené Brown habla en su libro El Atlas del Corazón, que está en inglés. Así que el que no sepa inglés, se lo tradujo. Igual esta es la introducción, no es el desarrollo del libro. Pero ella hablaba de que ella llamaba a cualidades de sí misma como poderes mágicos. Y creo que esto lo tenemos la gran mayoría de personas que tenemos el llamado a la automaestría. ¿Qué significa los poderes mágicos? Son cualidades, virtudes, fortalezas de nosotros que han sido distorsionados en mayor o menor medida para poder adaptarnos al medio. Entonces, son poderes mágicos, pero hay cosas que no son. O sea, sí, pero no. Por eso te digo, es la paja del trigo. Están totalmente mezcladas, pero cuando uno empieza a entenderlo, te das cuenta de que hay una diferencia que es clave ir a separar. Esto te hace mucho sentido si es que eres hijo de padres emocionalmente inmaduros o tenían problemas, por ejemplo, se enfermó alguien de tu casa y no pudieron darte atención, o el ambiente era muy disfuncional, muy errático, no sabías qué iba a pasar de un momento para otro. Es decir, y esto creo que lo entiendas, no había una predictibilidad en tu ambiente donde te criaste. Y créeme que esto es fatal, fatal. Necesitamos tener una predictibilidad para que tú puedas desarrollarte de forma plena. Y esto, se me ocurre decirte así como de la nada, es lo que buscamos luego en parejas. Entonces, parejas predecibles, parejas aburridas, parejas que no me atraen. Pero son justamente las parejas que nos van a permitir sanar, nos van a permitir darnos una predictibilidad, entre comillas, aburrida, donde tú puedas volver a conectar contigo. Vamos a entender un poquito más. Si bien podemos tener ciertas virtudes o habilidades, como te dije, criarte en este tipo de ambientes no predecibles impide que apaguemos nuestro sensor de alarma. Es decir, queda encendido la sensación de que hay un peligro inminente. Este estado se llama estado de hipervigilancia mantenido. Es como si nuestros guardias internos estuvieran afuera custodiando todo el ambiente 24/7. Como te puedes imaginar, es súper agotador. Ahora, ¿cuáles son estos poderes mágicos? Básicamente, tres. El primer poder mágico es la capacidad de leer ambientes. Entonces, son personas que tienen el poder de analizar profundamente un lugar, sensar el ambiente energético general, tanto de las personas como del lugar en sí. Generalmente la apuntas y puedes decir, esto es seguro no, esto es falso no, esto es hueco superficial o es genuino, y puedes darle una mirada, un análisis a este ambiente de forma mucho más precisa que otras personas que no tienen este poder mágico. Junto con eso, llevado a la parte más individual, puedes tener el poder mágico de leer a personas. Es lo mismo, pero en vez de leer el campo macro, lees el campo micro. Lees a las personas, sabes mucho leer el lenguaje no verbal, aunque no seas consciente, el estado emocional o energético, ciertos rasgos de personalidad, y analizas muy rápidamente, es como que le sacas el rollo muy rápido. Y la gente te puede decir, oye, ¿cómo sabías que él era así, que era un mentiroso? Y tú dijiste, porque lo sabía del minuto uno. El último poder es el poder mágico de predecir el futuro.
Y esto no es predecir el futuro en 5 o 10 años, sino que predecir el futuro de los próximos 5, 15, 20 minutos, media hora. ¿Por qué? Esto viene derivado de lo anterior. Lees a la persona, lees el ambiente y según eso haces como una estimación con cierta precisión de qué es lo que va a pasar en los próximos minutos. Si es que va a haber peleas, risas, conflictos. Y aquí viene el clásico, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que esta persona era así. Yo sabía que este lugar era así. Yo sabía. Pero vivir así es profundamente agotador. Es tremendamente agotador, requiere demasiada energía. Y solo y cuando estés usando este poder para poder conectar, lo estás usando como virtud y como un poder mágico genuino. Pero cuando estás usando estos poderes, esta sensibilidad, entre comillas, con tu sensor de alarma encendido, lo estás usando para defenderte. Y este es el modo agotador que nos lleva inminentemente a tener estas enfermedades mentales. Nuevamente, si tus dones mágicos de leer, de ser sensible, lo usas para conectar, lo vas a usar de forma esencial, genuina y vas a poder cuidar de tu energía. Pero cuando estás tu sensor de alarma encendido, lo estás usando para defenderte, para poder predecir qué es lo que va a ocurrir, dado que tú te criaste en un ambiente no predecible. Y este es tu forma automática de actuar, tu forma automática de relacionarte con el mundo, con otros, con los ambientes, con la vida en general. Y esta es la parte donde separamos la paja del trigo, conexión versus defensa. Además, decirte que como las personas sensibles son más fáciles de ser heridas, también son las que más hemos creado corazas defensivas. Voy de nuevo. Como las personas sensibles son más fáciles de ser heridas, también son las personas que más han necesitado crear corazas defensivas. Y eventualmente, las corazas defensivas desencadenan enfermedades mentales como ansiedad y depresión. Las preguntas que probablemente te estás haciendo es, ¿cómo saber cuáles son mis corazas defensivas? ¿Cómo puedo apagar ese sensor de alarma y poder conectar con las personas? ¿Cómo saber si realmente mi enfermedad mental, sea ansiedad o depresión, es por lo que estoy escuchando en este momento o no soy? ¿Cómo sé yo si tengo el llamado o no a la automaestría? No te preocupes, iremos viendo todo esto en los próximos capítulos. Iremos separando la paja del trigo, la conexión de la defensa. Así que te invito a que sigas aquí en línea, en sintonía, porque iremos desarrollando todo esto en varios capítulos. Espero tu comentario, que le des ahí like o lo que sea de la plataforma y que te suscribas o me sigas y sigamos en contacto. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.